en las resplandecientes torres de Biopuente, en Madrid, donde las paredes de vidrio reflejan no solo el horizonte, sino también las jerarquías tácitas de riqueza y raza, una limpiadora negra rompe las reglas. Lo que comienza como un acto humano y silencioso de bailar con un niño callado, se convierte en el temblor que sacude un imperio. Detrás de una puerta de vidrio, un padre observa y llora por primera vez en años. Esta no es solo una historia de diferencia, es sobre presencia, sobre lo que sucede cuando alguien sin poder se atreve a importar. María González, de 34 años, ya estaba despierta cuando el sol se coló entre las persianas de su pequeño apartamento en Vallecas. La habitación apenas era lo suficientemente grande para albergar una cama plegable, el colchón inflable de su hermana y una mesa plegable con 2 sillas desparejas. Un zapato de niño estaba volcado en el pasillo, un recordatorio silencioso de la vida que intentaban mantener en equilibrio. María se movía con cuidado para no despertar a su sobrina. Sus zapatos ya estaban junto a la puerta, negros, de trabajo, limpios pero gastados. El trayecto en autobús desde Vallecas hasta el centro de Madrid siempre parecía más largo de lo que era. No era solo el tiempo, era la transición, de la supervivencia a la opulencia, del cemento agrietado de Vallecas a la entrada de mármol pulido de Biopuente. Se sentó en el lado izquierdo, junto a la ventana, con los brazos apretados. Sus auriculares estaban apagados. Le gustaba escuchar la ciudad despertando. Necesitaba recordar dónde estaba realmente. La sede se alzaba como un templo moderno, paredes de vidrio, puertas robóticas, un vestíbulo que olía a cítricos y ambición. María entró por la entrada de servicio. Su credencial, etiquetada como personal contratado, servicios de limpieza, sonó débilmente mientras empujaba su carrito de limpieza hacia el cuarto piso. Estaba asignada allí y al quinto, en ningún otro lugar. Los ascensores que subían más arriba requerían un acceso diferente. No es que alguna vez lo hubiera pedido. Solo cuarto y quinto, ya sabes cómo va, murmuró Carlos, el guardia de seguridad, en la entrada del muelle. No intentes hacerte la lista y explorar. Arriba es donde vive el dinero. Apenas la miró. Ella asintió sin palabras, sin sonrisa. Había sonreído una vez en su primer día y alguien la llamó demasiado familiar. A las 9:15 de la mañana, mientras limpiaba una mesa de conferencia de vidrio en el quinto piso, escuchó una voz a través de la puerta abierta. «Solo una limpiadora, no te preocupes», se rió alguien. No se volvió. El comentario no era nuevo, como un ruido de fondo, pero aún así aterrizó en algún lugar debajo de sus costillas. El almuerzo fue un momento tranquilo en un banco de metal en el corredor de servicio. Sacó su fiambrera, vacía. Le había dado las últimas sobras a su sobrina esa mañana, un taco y media manzana. «No tengo mucha hambre de todos modos», había dicho, fingiendo reír. Su estómago ahora contaba una historia diferente. A las 2:03 de la tarde lo escuchó. Música. No las listas de reproducción sintéticas que resonaban en los altavoces del edificio, sino
suave, vintage, cruda. Moon River, el tipo de melodía que vive más en los huesos que en los oídos. María se acercó a la puerta entreabierta de una sala de conferencias con paredes de vidrio al final del pasillo. Dentro estaba un niño. No parecía tener más de 7 años. Sentado en una esquina, con las rodillas contra el pecho, auriculares grandes que cancelaban el ruido abrazando sus oídos. Sus dedos se movían lentamente, al ritmo, imitando movimientos de baile. Algo como ballet, pero más suave, más vacilante. No había nadie más en la sala. María empujó su carrito de limpieza hacia atrás en silencio. Quitó el trapeador ruidoso. Se sentó lentamente en el suelo justo en el umbral, apenas visible. No habló, solo observó. Luego, suavemente, movió sus manos, imitándolo, no exactamente, pero cerca, como una sombra respondiendo a otra sombra. Él lo notó. Sus movimientos se agudizaron, luego se suavizaron de nuevo, inclinándose hacia los de ella como ramas en la misma brisa. Y luego, sin una palabra, bailaron. No en sincronía, no perfectamente, sino con empatía. Un vals silencioso entre extraños que se reconocieron sin saber cómo ni por qué. «Bailas mejor que cualquiera en este piso», susurró ella, más al aire que a él. No habló, pero sonrió. Detrás de una puerta de vidrio cerrada, un hombre se quedó congelado. Javier Torres, de 42 años, CEO de Biopuente, no había planeado detenerse. Iba camino a una reunión de la Junta con inversores de Zúrich, pero en el momento en que vio a su hijo, normalmente encerrado en su propio mundo, moviéndose con alguien más, sus pies se clavaron en el suelo. No se movió, no interrumpió, solo observó. Y luego lloró, silenciosamente, solo, detrás de una puerta que nadie más podía ver. María nunca supo que él estaba allí. Terminó la interacción con una suave inclinación de cabeza y se puso de pie. El niño la despidió con la mano mientras se iba. Sus manos temblaban mientras agarraba el mango del trapeador, pero su rostro permaneció neutral. Estaba acostumbrada a contener la emoción como el aliento, con fuerza, en silencio. De vuelta en el pasillo del personal, reanudó su camino. El carrito de limpieza traqueteaba ligeramente sobre una baldosa suelta. Se detuvo para ajustarla con el pie. Nadie la vio. Nunca lo hacían. Pero algo había cambiado. No para ella. Todavía no. Pero arriba, en la oficina donde se toman las decisiones, una puerta se había abierto silenciosamente y alguien, finalmente, había mirado. A la mañana siguiente, María llegó temprano, más temprano de lo habitual. El edificio se sentía diferente, aunque nada en el exterior había cambiado. El mismo guardia de seguridad, el mismo pase de credencial. Pero el silencio dentro del ascensor, mientras subía, se sentía expectante, pesado. No fue a sus pisos asignados ese día. En cambio, su credencial no sonó en absoluto, porque una mujer de recursos humanos la detuvo antes de que siquiera marcara su entrada. «¿María González?», preguntó la mujer sin calidez.
Te han solicitado en el 10º piso, oficinas ejecutivas. Ahora mismo. No era una solicitud, nunca lo era. María dudó, luego asintió. Siguió a la mujer a través de un corredor de paredes de vidrio esmerilado y voces apagadas. Nadie sonrió. El aire olía estéril a antiséptico y café frío. En una sala de conferencias de vidrio estaban 2 personas, una directora de recursos humanos y Javier Torres. Él tampoco sonrió. ¿Sabes quién era ese niño?, preguntó la mujer de RRHH con voz cortante. La boca de María se secó. Asintió lentamente. Javier habló a continuación, su voz más fría que sus ojos. ¿Por qué estabas con él? Ella sostuvo su mirada. Sin miedo, sin disculpas, solo resolución tranquila. Porque estaba solo, dijo, y no estaba actuando, solo estaba allí. La mandíbula de Javier se tensó, pero algo en su expresión vaciló, como si sus palabras tocaran un nervio que había estado enterrado por mucho tiempo. No tienes permitido estar en ese piso, interrumpió la directora de RREHH con brusquedad. ¿Hay razones para... razones como el miedo?, dijo María suavemente. ¿O solo hábito? Javier levantó la mano. La mujer se calló. Se volvió hacia María completamente ahora. Nadie en este edificio te creería, dijo en voz baja. María respiró hondo. No estoy aquí para que me crean, respondió. Estoy aquí para limpiar. Y bailé porque por 5 minutos alguien me vio y yo lo vi a él. La sala quedó en silencio. Él sacó un archivo de la mesa. Su archivo. ¿Enseñaste danza?, preguntó. María asintió. 10 años, antes de que mi madre enfermara. Él pasó otra página. Contemporánea, ballet, improvisación, licenciatura en terapia de movimiento. ¿Por qué estás limpio?, dijo ella. Porque el duelo no paga el alquiler y porque no ven a personas como yo como algo más. Javier se recostó en su silla. Sus ojos, antes fríos, ahora tenían algo más complicado. Culpabilidad, tal vez, quizás vergüenza. Quiero que trabajes con él, dijo de repente, no como limpiadora, como alguien, solo unos días. María no respondió de inmediato. Miró por la ventana. No soy niñera, dijo, y tu hijo no necesita un proyecto, necesita una persona. Javier se inclinó hacia adelante. Fuiste la única persona con la que se ha conectado en más de 1 año. Y eso debería decirte algo, dijo ella en voz baja, sobre este lugar, sobre lo que le falta. Más tarde ese día, Javier leyó su expediente completo. No solo el currículum, sino su historia. La beca que rechazó cuando diagnosticaron a su madre. El programa de danza después del horario escolar que dirigía para niñas en Vallecas. La subvención estatal que se agotó. El desalojo que apenas evitaron. Sus ingresos actuales. Su silencio. Nunca había pedido nada. Esa noche la llamó. Quiero ofrecerte un puesto de tiempo completo, dijo. Lo que necesites. Coche, vivienda, beneficios. Te mereces más. La voz de María fue uniforme. Tú lo llamas poder. Yo lo llamo miedo. Él guardó silencio por un largo tiempo. Ella continuó.
Tienes miedo porque alguien sin traje, sin autorización, sin permiso, llegó a tu hijo de una manera que ningún experto, ningún consultor, ningún terapeuta del habla pudo. Eso no es poder. Es verdad. En los días que siguieron, la historia se extendió por susurros. Algunos se rieron. ¿La limpiadora? ¿La del carrito de trapeador? Otros se burlaron. Lo próximo es que será CEO, pero unos pocos, los callados, comenzaron a observar. Una de sus colegas, una mujer mayor que había trabajado en saneamiento durante 19 años, puso una mano en el hombro de María un día. Lo vimos, dijo. No estás sola. Javier comenzó a cambiar, no en declaraciones grandilocuentes, sino en detalles. Ahora pasaba tiempo con su hijo, no solo en reuniones, sino en minutos. Dibujaban juntos. Algunos dibujos eran de una mujer bailando. Se parece a la limpiadora, dijo una vez. No es solo una limpiadora, había dicho Javier en voz alta, y luego hizo una pausa, porque incluso él no se dio cuenta de cuánto esas palabras eran para sí mismo. En el ala de RERHH surgió un informe, uno que listaba las solicitudes internas previas de María, 12 en total, todas denegadas por los mismos dos gerentes. Está sobrecualificada, había escrito uno, pero no encaja con la cultura. Javier comenzó a hacer preguntas. A puerta cerrada, escuchó cómo las mismas excusas se reciclaban, sin precedentes, sin recomendación, sin visibilidad. Pidió registros de acceso, datos de transferencias internas, revisiones de desempeño. No le gustó lo que vio. La directora de Recursos Humanos enfrentó a María en el pasillo. Estás perturbando las cosas, dijo. Limpie el sistema, respondió María. No lo rompí. Javier le preguntó de nuevo, pero esta vez de manera diferente. Con tu permiso, ¿ayudarías a mi hijo otra vez? No como empleada, como alguien en quien confía. Ella lo miró fijamente. Solo, dijo, si lleva a más que solo a tu hijo. Él asintió, y en ese momento las paredes a su alrededor, el vidrio, el privilegio, el aislamiento, comenzaron a agrietarse. La limpiadora no había subido de piso, había movido el piso mismo. La próxima vez que María llegó a Biopuente, no fue para limpiar. No trajo su carrito. No pasó su credencial por el armario de los conserjes, ni desempacó trapos y guantes. En cambio, llevaba jeans, zapatillas suaves y una chaqueta oliva simple, sin uniforme, sin credencial, solo ella misma, y a su lado el hijo de Javier, Óscar. No fueron a una sala de terapia ni a una suite de la empresa. Fueron al parque. María observó mientras el niño, normalmente silencioso y tenso, caminaba hacia el patio de juegos donde otros niños gritaban, reían, caían, escalaban. Sus pasos eran vacilantes, sus brazos se mantenían cerca de sus costados, pero siguió caminando. Y entonces algo cambió. Una niña pequeña le ofreció un cubo rojo. Él lo tomó, y así, sin más, estaba dentro. Javier llegó una hora después, de pie detrás de la valla. Vio a su hijo tomar turnos en un tobogán de plástico
y ofrecer un tímido choque de manos a un niño con pijama de Spider-Man. Fue la primera vez que vio a Oscar responder a otro niño, y no pasó en un laboratorio de integración sensorial de 10.000 euros al día. Pasó junto a un arenero con viento en los árboles y alguien que simplemente se quedó quieto el tiempo suficiente para que lo vieran. Un transeúnte grabó un video corto. Se publicó en línea esa noche. Una mujer negra riendo mientras hacía girar a un niño neurodivergente en círculos, sus manos entrelazadas, la boca del niño abierta en algo que casi podía ser una risa. De fondo, sin trajes, sin estructura, solo cielo. Para la mañana, el video tenía más de 2 millones de vistas. Los comentarios llegaron en tropel. No sé quién es ella, pero no he parado de llorar durante 1 hora. El mundo necesita más de esto. Eso no es una limpiadora, es un milagro. Pero María no revisó los comentarios, no siguió el revuelo, solo llevó a Oscar a casa. Dentro de la sede, el ambiente había cambiado, no dramáticamente, todavía no, pero notablemente. Javier se paró en una reunión general esa semana. No llevaba chaqueta, sin diapositivas, sin inversores en la sala, solo empleados. Todos ellos. Se aclaró la garganta, sosteniendo una imagen impresa en la mano, el fotograma del video, su hijo y María en medio de un giro. Esta es la imagen más importante producida por esta empresa este año, dijo. Silencio, continuó. He pasado años construyendo puentes entre mercados, países, laboratorios y capital. Pero olvidé el puente interior. Se volvió hacia María, sentada silenciosamente al fondo. Ella no pidió un ascenso, ni aplausos, no quería un reflector, solo actuó, porque eso es lo que hace la humanidad cuando se le permite respirar. Hizo una pausa, luego añadió, con la voz ligeramente quebrada. Ella me recordó cómo ser padre. La semana siguiente, Biopuente anunció un nuevo programa interno, Puente Interior. Ofrecía horarios flexibles para padres de niños neurodivergentes, apoyo remunerado, grupos dirigidos por pares, esfuerzos de inclusión en tiempo real. Y lo más importante, roles de liderazgo reservados para empleados que históricamente solo recibían carritos de limpieza y silencio. Cuando le pidieron a María que liderara el programa, se negó. No soy la cara de nada, dijo, pero recomendó a una líder comunitaria local que había pasado años trabajando en barrios desfavorecidos, sin paga y sin ser vista. Denle eso a alguien que ha estado construyendo puentes sin una plataforma. Ese siempre fue su poder, no reclamar el escenario, sino reorganizarlo. Más tarde ese mes, María fue invitada a un panel sobre ética laboral e infraestructura inclusiva. Se paró en un escenario con un vestido donado. Miró a la multitud y dijo, no arreglé nada. Solo presté atención. Él no necesitaba terapia. Necesitaba que alguien lo notara. Y tal vez yo también. Después, alguien le preguntó qué la mantenía en marcha. Respondió en voz baja, el hecho de que el silencio no significa ausencia. Algunos de nosotros
Solo no hemos sido escuchados todavía. En el vestíbulo de Biopuente se enmarcó una nueva fotografía, no la junta directiva, no un avance de laboratorio, solo un momento. Una mujer negra y un niño bailando. El pie de foto. El entendimiento comienza con un paso. Su antigua credencial de limpieza ahora estaba enmarcada en una pared en la sala de descanso del personal. Debajo, un mensaje simple escrito por el equipo de limpieza en marcador plateado. No solo estabas limpiando suelos, estabas abriendo puertas. Un día, mientras María caminaba por el pasillo familiar, se detuvo. Detrás de una puerta de vidrio, Javier y Óscar estaban bailando. No perfectamente, no ensayado, pero juntos. Javier encontró su mirada a través del vidrio. Luego sonrió. Ella sonrió de vuelta, sin palabras, sin aplausos. Pero algo dentro de ella, por primera vez en mucho tiempo, exhaló. Siguió caminando, y por primera vez supo que era visible, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había ayudado a cambiarlo. Un paso, un giro, un momento de ser vista. Y ahora nada volvería a ser lo mismo.